Yo pregunto, ¿cuál fue el primer resultado del pecado? Fue que quedaron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El manto de luz se fue y ahora se dieron cuenta que estaban ¿qué? Que estaban desnudos. Es decir, el pecado los desvistió del manto de luz. El manto de luz representa la justicia, la perfección y la santidad de Dios. Ahora habían perdido eso porque habían pecado, habían escogido contrariar a Dios. Y quiero que noten qué hicieron ellos para resolver su problema. La última parte del versículo 7 dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué cosa? Y se hicieron delantales. Es decir, para cubrir la vergüenza de su desnudez, ellos hicieron delantales y ellos se cubrieron el cuerpo para ocultar su desnudez. Pero quiero que noten algo muy interesante. Aún después de cubrirse con las hojas de higuera, todavía se sentían desnudos. Eso demuestra que lo que tenían era un manto de luz, que no era un asunto físico, sino que habían perdido el manto glorioso de santidad que los había cubierto. Noten el versículo 10. Esto es después que Adán y Eva se habían cubierto con las hojas de higuera. Dice, cuando Dios viene buscándolo, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba ¿qué? Porque estaba desnudo y escondíme. Pero para este tiempo ya no estaba desnudo, porque estaba cubierto con las hojas de higuera. Es decir, la desnudez era una desnudez de la gloria de Dios. La luz de Dios no los estaba cubriendo, porque ahora estaban en un estado pecaminoso. Quiero que notemos que según la Biblia, cuando Adán y Eva escogieron contrariar a Dios, no solamente perdieron el manto de luz, sino que también perdieron su posición como gobernantes y perdieron su esfera de dominio. Es decir, su posición como reyes fue tomada por Satanás. Y el mundo sobre el cual ellos gobernaban también fue usurpado por Satanás. Vamos a Génesis, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 8 al 12, para luego ir al Nuevo Testamento para hablar de esta pérdida de dominio y del planeta. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 8. Dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pregunto, ¿tenían un bajo concepto propio ahora? ¿Tenían baja estima? ¿Tenían miedo? Claro que sí. ¿Tenían un sentido de culpa? Claro que sí. ¿Se había creado división entre ellos y Dios? Fíjense todos los fenómenos psicológicos que aparecen como fruto del pecado. Para resolver estos problemas hay que resolver el problema del pecado. Noten el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Dónde surgen los problemas matrimoniales? Cuando ellos rompen su relación con Dios, se rompe la relación entre ellos. Y todo el mundo empieza a echarse la culpa. Adán dice: la mujer que tú me diste, está echándole la culpa a Dios. Y el hombre y la mujer dice: la serpiente que tú hiciste. En otras palabras, está echando la culpa a la serpiente y a Dios. Tenemos la tendencia de echarle la culpa a los demás cuando estamos en pecado. No asumimos responsabilidad por nuestras propias decisiones, sino que tenemos la tendencia de echarle la culpa a los demás.
Es decir, aparecieron todos estos problemas psicológicos como consecuencia del pecado. Perdieron su manto glorioso de luz. Y vamos a encontrar en San Lucas, el capítulo 4, que perdieron su dominio y perdieron su territorio. Note lo que dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. San Lucas, el capítulo 4, es en el monte de la tentación, a donde se encuentra el diablo con el Señor Jesucristo. Y el diablo le muestra a Jesús todos los reinos del mundo. Y quiero que noten lo que sucede. Lucas 4 y empezando en el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjense, Satanás le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás? Le está diciendo a Jesús, mira, todos los reinos del mundo yo estoy dispuesto a dártelos, porque a mí han sido entregados y a quien yo quiero se los doy. Ahora yo les pregunto, ¿quién le había entregado los reinos a Satanás? Adán. Porque el que fue colocado para gobernar sobre este mundo fue Adán. Adán es una palabra genérica que significa hombre, incluye hombre y mujer. Es decir, que ahora Satanás usurpó el dominio y quitó el planeta de las manos del hombre. El hombre necesitaba a alguien que rescatara lo que se había perdido, que eliminara el pecado, que vistiera de nuevo al hombre con la gloria de Dios y que le restaurara su posición como rey y le restaurara su territorio, el planeta Tierra. Lo que pasa es que dentro de la raza humana no había nadie que pudiese hacerlo. Porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. La raza humana necesitaba un redentor. Necesitaba un campeón que viniera para quitarle a Satanás lo que Satanás le había quitado al hombre. Para que nuevamente el hombre pudiese estar vestido con el manto glorioso de Dios. Para que pudiese recuperar su posición como rey y para que pudiese recuperar su territorio, el planeta Tierra, y para que eliminando el pecado, el hombre pudiese nuevamente tener una vida balanceada, sin temor, sin baja estima propia y sin vergüenza. La pregunta clave es, ¿quién podía hacerlo? Bueno, Dios tenía una solución al problema. Vamos a mi versículo favorito de la Biblia. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Ustedes pueden imaginarse la escena. Adán y Eva se encuentran en el huerto del Edén. Están temblando, escondidos en medio de los árboles del huerto, desnudos, destituidos de la gloria de Dios. Sabiendo que han perdido dominio, que el enemigo ahora ha tomado el reinado sobre ellos. Saben que han perdido el derecho al planeta Tierra. Y están temblando porque Dios ha dicho, el día que comas del árbol, ese mismo día vas a morir. No entendían a su plenitud lo que significaba morir porque no había muerte, pero sabían que era algo terrible. Y cuando están temblando, Dios desciende al huerto y llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán dice, oh, me escondí en medio del huerto porque tuve miedo, porque estaba desnudo. En cualquier momento Adán está esperando que caiga un relámpago que lo destruya en el momento, en el acto. Pero Dios ha descendido al huerto para hablar con la serpiente. Yo quiero que ustedes noten que en Génesis 3, primero Dios habla con la mujer, luego habla con el hombre y finalmente termina hablándole a la serpiente. Quiero que noten lo que dice Génesis, el capítulo 3
Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Dios le está hablando a la serpiente, a Satanás. Le está diciendo, si tú le quitaste la gloria al hombre, tú le quitaste el reino, tú le quitaste el planeta, tú trajiste toda clase de consecuencias, tú trajiste la muerte al mundo, pero yo te estoy advirtiendo que algo va a pasar que te va a quitar el dominio. Noten Génesis 3:15. Dios dice a la serpiente, y Adán y Eva están escuchando. Esto se conoce como la primera promesa de salvación que Dios le dio al hombre, pero una promesa indirecta, porque aquí le está hablando Dios a la serpiente, pero Adán y Eva están escuchando lo que Dios le está diciendo a la serpiente. Así que es una promesa indirecta a ellos, lo que Dios le dice a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, es decir, la simiente o los seguidores de la serpiente, y la simiente de ella, la simiente suya. Fíjense que va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero quiero que sepan que esa no es la enemistad verdadera. Hay enemistad entre serpiente y mujer, y entre las dos simientes. Pero la verdadera enemistad es entre la simiente de la mujer y la serpiente. Note lo que dice la última parte del versículo. Dice, esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Fíjense que la simiente es uno, porque dice en el calcañar, un calcañar. Y es la simiente de la mujer. Es decir, uno que va a nacer de la mujer. Dios le está diciendo a la serpiente, mire, yo voy a mandar una simiente al mundo nacido de mujer. Y esa simiente que nace de una mujer te va a hacer la guerra. En el proceso de la guerra, tú le vas a causar dolor, le vas a herir el calcañar, pero te va a salir caro. Porque cuando tú le hieras el calcañar, el pie de él va a caer sobre ti y te va a aplastar la cabeza. La imagen que se está dando aquí es de una persona que está levantando el pie porque hay una serpiente en el piso y quiere que el pie caiga sobre la cabeza de la serpiente. Yo pregunto, si usted levanta el pie para pisar la cabeza de una serpiente, ¿qué le podría pasar a usted? La serpiente le podría morder, ¿qué cosa? El calcañar. Pero después de morder el calcañar, dice que el pie iba a caer sobre la cabeza de la serpiente para aplastarle la cabeza. Ahora yo pregunto, ¿qué viene primero? La serpiente le muerde el calcañar a la simiente de la mujer, o la simiente de la mujer le aplasta la cabeza a la serpiente. ¿Qué pasa primero? Usted dice, pastor, esa es una pregunta ridícula, porque obviamente primero la serpiente le muerde el calcañar y luego el pie le cae en la cabeza. Porque si el pie le cae primero en la cabeza, entonces, ¿cómo va a poder morderle el calcañar? Es decir, lo que está diciendo esta profecía es que va a venir una simiente nacida de mujer, y que esta simiente nacida de mujer va a declarar la guerra a la serpiente. En el proceso de la guerra, la serpiente va a herir a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer, como resultado, le va a aplastar la cabeza. Esta es una declaración de guerra de Dios contra la serpiente. Ahora yo pregunto, ¿quién es esta serpiente que se menciona en Génesis 3:15? Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9 identifica quién es la serpiente. Dice allí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién era esa serpiente? La serpiente es el diablo y ¿quién? Y Satanás. Ahora yo quiero preguntar, ya sabemos quién es la serpiente de Génesis 3:15. La pregunta clave es, ¿quién es la simiente de la serpiente?
Bueno, vamos a anotar varios versículos de la Biblia. Vamos a anotar Juan, el capítulo